A 7 meses del inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, ¿cuál es el panorama que atraviesan las empresas uruguayas? Luego del cimbronazo, que para muchos rubros significó detener directamente su actividad o al menos tener un parate importante allá por marzo y abril, bueno, ¿qué balance hacen de estos meses siguientes? ¿Cómo están viendo la recuperación económica? ¿Se ve reflejada esa recuperación en los números de las empresas? ¿Cuáles son los principales desafíos que tienen por delante? Esta mañana aquí en Perspectiva les proponemos hablar de este tema en un formato de mesa. Nos acompaña aquí en estudios la economista Florencia Carriquiri, socia de la consultora Exante, quien ustedes conocen bien. Florencia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias por esta invitación distinta. Y por Zoom nos acompañan los economistas de las dos principales cámaras empresariales del país. Sebastián Pérez, director de la Dirección de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay, y Ana Laura Fernández, coordinadora del Departamento de Estudios Económicos de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Ana Laura, Sebastián, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien por aquí. Bueno, a ver, antes que nada, tenemos claro que el panorama siempre es muy diverso, que es difícil, ¿no?, encontrar la forma de abarcar las distintas situaciones de todas las empresas del país. Es un entramado muy complejo, con muchas actividades y sus rubros, además, dentro de cada uno. Pero antes que nada, si les parece, repasemos muy brevemente como punto de partida cómo encontró a cada uno de los sectores la pandemia, ¿no? ¿En qué situación llegaron al 13 de marzo de este año? Sebastián, ¿te animás a empezar tú con la industria? Sí, claro. La industria en realidad ya llegaba de varios años recesivos, con caída de la producción, y quizá la otra cosa que habría que notar como que caracterizaba la situación del sector era la baja de la rentabilidad. O sea, en realidad es un sector, nuestro sector venía perdiendo producción, perdiendo empleo, pero además con problemas de rentabilidad, diría, como fenómeno que caracterizaba a todas las empresas, más allá de que es un sector muy heterogéneo y naturalmente que tenemos distintas situaciones según la rama a la cual uno analiza, ¿no? O sea, es un sector bastante heterogéneo, pero en términos promedios esa era la situación que nos encontró la pandemia. Ana Laura, en el caso de los comercios y servicios, ¿cómo llegaron? Ahí específicamente quizás concentrándonos en lo que es comercio, restaurantes y hoteles, que es donde tenemos mayor información. En ese sentido, el agregado de esos sectores de actividad que hacen principalmente a lo que es los comercios y los servicios, el 2017 había sido un año de crecimiento importante del sector, pero bueno, ya 2018, 2019, un sector que cayó. Quizás no cayó tanto, pero sí era un sector que ya venía evidenciando ciertas restricciones a la hora de desarrollar su actividad y que eso ponían en juego las ganancias por parte de las empresas y también como generadoras de fuentes de trabajo, en especial en el sector comercio, donde se estaba dando en los últimos años ya una destrucción de puestos de trabajo. No quizás así tanto en lo que hacía restaurantes y hoteles, antes de lo que sería la temporada turística 2020, por decirlo. Pero de todas formas, al igual que la industria, con otras características, pero de todas formas sectores que también estaban evidenciando una situación de contracción en sus niveles de actividad y destrucción de puestos de trabajo en la mayoría de ellos, no en todos. Uh-huh. Florencia, capaz contigo podemos tener una perspectiva un poco más general y de un sector en particular que acá vamos a cubrir también, que es un poco la dinámica del sector agropecuario, ¿verdad? Un sector muy importante que tiene su propia realidad, su propia dinámica. Y su propia dinámica, ¿no? Justo fue un tema de la charla que tuvimos el viernes contigo, pero situémonos ahí, a comienzos de 2020, ¿cómo lo agarró al sector agropecuario en general? Bueno, sí, a ver, veníamos en el sector agropecuario tuvimos un verano complejo en términos de la agricultura en particular. El clima no acompañó, le faltó agua para lo que fue el desarrollo de los cultivos de verano. Tuvimos malos rendimientos en la soja, que es el principal cultivo agrícola de nuestro país, con lo cual no veníamos con buenos resultados allí. En otros rubros como el arroz, ya veníamos de varias zafras de pérdidas persistentes a nivel de la producción primaria, y en la ganadería ya desde finales de 2019 con una contracción bastante importante de la actividad, de la faena,
en la primera parte, digamos, del ejercicio 19-20, ya la actividad había empezado a contraerse en un marco donde la industria estaba enfrentando severos problemas de rentabilidad con los precios del ganado en picos históricos. Ya se había comenzado a ver dificultades, digamos, para mantener los niveles de faena de ejercicios anteriores. Bien, y si vamos a un panorama un poquito más amplio de la economía en general, recordemos el panorama que teníamos en ese comienzo de 2020, ¿no? En ese comienzo de este 2020, en lo que tiene que ver con el desempleo, por ejemplo, ya estaba en niveles altos, ¿verdad? Altos para lo que venía siendo el promedio histórico de los últimos años anteriores. Sí, la verdad es que ya veníamos, a ver, lo hemos dicho varias veces, desde 2015 a 2019 Uruguay ya no estaba teniendo un buen desempeño. La economía uruguaya venía con muy poco dinamismo, creciendo en promedio en ese periodo poco más de en torno de 1,5% promedio anual, con el 2019 con una variación nula del PBI prácticamente, y con el empleo en baja, obviamente bajando a un ritmo mucho más moderado que el que hemos visto en estos meses post pandemia, pero bajando persistentemente desde los picos que se habían llegado a ver en 2014. Sobre el final de 2019 y quizás los primeros meses de 2020, y como suele pasar con los cambios de gobierno, había señales de mejoras de expectativas que las se estaban viendo en algunos rubros y en los indicadores de confianza en general y de expectativas en general. Pero bueno, llegó la pandemia y obviamente cambió radicalmente el panorama. Vayamos entonces ahora sí al momento de la pandemia y cómo pegó en cada uno de los sectores. El número general lo tuvimos, ¿no? Lo conocimos en lo que tiene que ver al dato del PBI en el segundo trimestre del año. Si ustedes lo tienen presente, bueno, se registró una caída de 10,6% del Producto Bruto Interno en términos interanuales, o sea, es decir, comparando con el segundo trimestre de 2020 y de 2019, perdón, y de una caída del 9% en el caso del PBI si lo comparamos con lo que había sido el primer trimestre, ¿verdad? O sea, estamos hablando de caídas históricas que eran esperables de alguna manera por el parate que significó para la economía en general, pero bueno, que obviamente son rojos, muy rojos, ¿no? Hay algo, a ver, ¿se puede comparar con algo históricamente? Y yo creo que por lo abrupto de la caída y por lo marcado, realmente prácticamente no tiene precedentes. Otras veces comentábamos que es una crisis que tiene características muy particulares y por eso también muy difícil de comparar con otros episodios de crisis económicas en nuestro país. Sí, como decía, ser una contracción esperada en la medida en que ya habíamos ido conociendo cifras de otras partes del mundo que estaban marcando caídas de esa entidad, digamos. La crisis que ha desencadenado el COVID tiene como particular que es muy sincronizada y muy similar en sus características en lo que fue el momento del shock en todas partes del mundo, y por eso hemos mirado más que nunca, digamos, las cifras de otras partes del mundo como referencia bien importante a la hora de ver qué podemos esperar para Uruguay y bueno, y en ese sentido tiene pocos precedentes. Ana Laura, comencemos por los números y lo que significó esos primeros meses en lo que tiene que ver con rubros para los cuales, por ejemplo, hubo un parate total, o sea, los motores se apagaron completamente. Estoy pensando en el turismo, por ejemplo, estoy pensando en esto que decías, ¿no? Restaurantes y hoteles. Hay que situarse allá por marzo y abril, ¿no? Hay que situarse cuando el freno en ese sector de actividad, en esos sectores de actividad, era total, ¿verdad? ¿Qué comentario nos podés hacer vos de los números más finos que tienen desde la Cámara? Sí, a ver, como tú bien decías, como decía Florencia, ¿no? Una crisis sin precedente en el sentido de ese parate, tanto desde el punto de vista de la oferta, desde la demanda, ¿no? Y de un día para el otro, más allá de que si bien uno ya podía evidenciar que, bueno, que algún coletazo, algo nos iba a llegar, pero bueno, eso sí, a muchos fue de un día para el otro, y donde, como tú bien decías, en el caso de servicios específicamente, el parate fue casi al 100%. Y ahí también lo que hace al comercio, el comercio minorista específicamente, cuando bueno, las familias nos quedamos en nuestros hogares, eso también incidió en lo que es el comercio minorista. Luego, yo creo que ahí fue como dos aspectos bien relevantes. Primero, uno desde el punto de vista, bueno, el parate al 100% que se dio de un día para el otro, y por el otro lado, el alto nivel de incertidumbre que evidenciaba el sector privado y la sociedad en general respecto a, bueno,
cómo se iba a comportar esto, ¿no? ¿De qué estábamos hablando? ¿De una semana, 2 semanas, 3 meses, 1 año, 2 años? O sea, yo creo que también ese contexto de elevada incertidumbre, quizás también sin precedentes o con poco precedentes de otros contextos anteriores, también eso incidió fuertemente en el resultado de la actividad. Transcurridos los meses, bueno, ahí uno iba teniendo un panorama un poquito más cierto de qué podía estar ocurriendo. Y en ese sentido, ahí quizás el comercio minorista, bueno, salió un poquito mejor parado de esta situación, porque, bueno, su reactivación se pudo dar dentro de todo de lo que uno podía llegar a pensar relativamente rápido, ¿sí? Más allá de que estamos hablando de una reactivación que todavía es lenta, incipiente, pero por lo pronto pudieron abrir sus empresas, que no es menor para el sector privado. Quizás en el sector turismo la situación es aún más compleja, ¿no? Porque esa incertidumbre todavía hoy está muy presente, con algunas empresas que incluso todavía no han podido retomar su actividad, porque hoy la situación tanto sanitaria como la demanda en sí hoy no le están dando ese espacio. Entonces ahí el sector turismo claramente viene más rezagado en ese proceso de reactivación, y bueno, y así lo vemos, o sea, así como la actividad en términos globales cayó en torno a un 10% en el segundo trimestre, el sector comercio... Eso comparando... Comparando siempre, sí, con el interanual, el sector comercio cayó más de un 30%. También es un dato sin precedentes para lo que es el sector. Y bueno, está claro que el grueso, ¿sí?, de la contracción en el nivel de actividad estimamos y esperemos que se dio en este segundo trimestre del año, ¿no? Ya esperamos un segundo trimestre que nos pueda dar algunas señales un poquito más positivas, aunque está claro que la economía va a caer este año y el sector también va a caer, y que no va a ser tan fácil volver a los niveles de actividad previo COVID, tanto en términos de actividad económica como en empleo. Sí, ahí, Ana Laura, me quedan un par de preguntas respecto a lo que dijiste del comercio como tal. Es importante, ¿no? Estamos hablando del 30% cuando la economía en general cayó 10% en ese segundo trimestre, ¿no? Pero voy a lo siguiente. Se habló mucho, por ejemplo, del consumo en esos primeros meses, ¿no? Ahí también la situación es bastante variada, supongo yo. Pero recuerden cuando lo que estuvo presente de ese boom por consumir, ir al supermercado y abastecerse, y también en los comercios más de barrio, más pequeños. Recuerdo notas que hicimos por aquella época donde desde Cambau se señalaba que tenían un buen nivel de ventas. Después, ese comportamiento, ¿cómo fue en general, Ana Laura? A ver, eso creo que fue una respuesta inmediata ante la situación, ¿no? Primero una respuesta de refugio ante esa incertidumbre. También la mayor parte de la compra fue bienes más bien de primera necesidad en esos momentos, porque bueno, ante la situación de incertidumbre que estábamos viendo todos, bueno, de comprar por lo menos para subsistir unos meses. Entonces eso creo que fue un pico que luego no se mantuvo, ¿no? Eso fue como algo bien puntual de esa situación que estábamos viviendo. De todas formas, con el correr de los meses está claro que la situación, los niveles de venta han caído sustancialmente, no solamente por el freno en la demanda, sino también porque, bueno, esa repercusión que hubo en términos de empleo, también eso afectó el poder adquisitivo de las personas. Y también la incertidumbre claramente también juega en mis decisiones de consumo, principalmente en lo que tiene que ver con ya no bienes tanto de primera necesidad, sino más bien con bienes más de tipo duradero, ¿no? Más bienes de mayor valor, nominados principalmente en dólares. Entonces eso claramente se contrajo en este escenario, más allá de que pudo haber algunos movimientos puntuales, nosotros así lo registramos en la encuesta de actividad, por ejemplo, la parte de informática, sí, eso tuvo un repunte importante en el segundo trimestre del año, porque bueno, tuvimos que reacomodarnos con los equipos, todos aquellos que estábamos teletrabajando, y las mismas empresas también que tuvieron que adaptarse quizás al comercio electrónico. Entonces, bueno, pero eso, más allá de esas situaciones particulares que se pudieron dar en ese momento en especial, está claro que el consumo se contrajo, y bueno, y eso lo vemos en los niveles de venta por parte de las empresas y en estos resultados que hablábamos de una caída de más del 30%. Hoy en el comercio, ¿qué número dirías que pueden manejar respecto a lo que es una actividad, digamos, promedio de los últimos años? Hoy en día, ¿cómo está parado el comercio en general? Ustedes hacen la encuesta, ¿verdad?, de
donde relevan los datos, pero que se va a conocer seguramente en las próximas semanas del tercer trimestre del año. Pero de todas formas, ¿tenés algún primer indicio, algún primer indicador? A ver, eso, lo que nosotros podemos establecer, o lo que sería que la mayor caída estaría dada en el segundo trimestre. Por lo tanto, nosotros deberíamos ver una mejor señal para los datos del tercer trimestre del año. Nosotros la encuesta de actividad la vamos a estar relevando en la segunda semana, va a estar publicada la segunda semana del mes de noviembre, o sea que ahí vamos a tener un panorama un poquito más certero. De todas formas, si uno viene evolucionando los indicadores de más de corto plazo que uno va teniendo en términos de, por ejemplo, ventas de automóviles, recaudación del IVA, que si bien están en niveles de contracción, o sea, todavía están cayendo respecto a la comparación interanual respecto a un año atrás, de todas formas esas caídas están siendo menos moderadas. Entonces eso nos podría estar indicando una cierta recuperación lenta aún, pero que de algunos sectores que están recuperándose, en lo que tiene que ver con el turismo, con los restaurantes, todo lo que tiene que ver con la recreación. Se está dando lentamente un proceso de reapertura o de reactivación, que bueno, que todavía no estamos en los niveles pre-COVID, pero ahí está, eso es lo que te iba a preguntar. No estamos todavía en los niveles pre-COVID, no se llegó. ¿Estamos muy lejos, se puede decir, todavía, o cuánto menos que una situación normal? A ver, yo el número exacto no te lo puedo dar. Lo que sí está claro o sea, todavía tenemos un camino para recorrer. Primero cerrar el año 2020 y después recién transcurriendo el año 2021, recién ahí podemos llegar a pensar en alcanzar los niveles pre-COVID. O sea, todavía estamos en esa fase de recuperación. Estamos prendiendo recién los motores y entonces ahí tenemos que llevar, o sea, nos va a demorar un tiempito. Sobre todo también, o sea, hoy parándonos con los datos que tenemos hoy, ¿no? También está claro que la situación sanitaria, la situación regional, en el caso concreto de Argentina, nos vienen noticias muy complejas de la región, entonces eso también va a afectar al final del día los resultados. O sea que nosotros estimamos un 2020 que va a ser de caída, con menores niveles, y un 2021 que en el mejor de los casos nos va a permitir poder llegar a un pre-COVID, pero transcurriendo lo que es el 2021, ¿sí? Sebastián, en el caso de la industria, estaba repasando las cifras en abril y mayo para tener una perspectiva, ¿no? Las caídas fueron, en el caso de la industria, de las industrias, de cerca del 22% en promedio, ¿no? Anduvieron ahí. Después, claro, en junio y julio la caída fue mucho menor, 3,4, 5,3 respectivamente. En agosto se dio una caída importante de vuelta, cerca de ahí del 10%, 8% en caso de sin refinería. Pero, ¿qué evaluación haces tú del panorama del sector? ¿De cómo fueron estos meses? Sí, capaz que quizá estoy repitiendo algo que ya dije, pero quiero hacer énfasis en el tema de la heterogeneidad. Si algo se destaca en este escenario actual es la gran heterogeneidad que existe a nivel de ramas industriales y dentro de las ramas industriales a nivel de empresas. Entonces, más que nunca, en estos casos que estamos hablando de cifras promedio, estamos escondiendo grandes situaciones, o sea, situaciones muy heterogéneas, y en eso digo que hay que tener cuidado justamente porque cuando voy a hacer ahora valoraciones de la industria en su conjunto, estoy haciendo valoraciones promediales, ¿no? Y bueno, ahora después te pido en particular también, a ver cuáles son los sectores que han sido más golpeados, claro, en todo caso. Y te digo, a trazo grueso, la industria cuando aparece la pandemia, al siguiente mes, comparando con la situación prepandemia, el orden de caída de la producción rondó el 25%. Eso fue casi que de un mes para otro, la industria pasa a perder un cuarto de la producción. Termina el segundo trimestre, el segundo trimestre del 2020 termina dando, con respecto al año pasado, una caída del 18%. O sea que ese es el número que deberíamos quedarnos como grueso de lo que fue el segundo trimestre. Ahora, lo que sucedió después fue que, o durante ya el segundo trimestre, es que se rebotó relativamente rápido a nivel promedio. O sea que si uno mira las cifras desestacionalizadas, depurando los aspectos erráticos que tienen las cifras, en realidad la recuperación es bastante rápida y diría que no estamos tan lejos de los niveles prepandemia, a título promedio, ¿no? O sea que dentro de todo ese punto de vista no estaríamos tan mal. Lo que no recupera la misma dimensión, lejos de eso, es el empleo. O sea, así como cae el empleo en el entorno de un 15%,
en términos también promedios y a trazo grueso, casi un 15%, casi que de un mes para otro. En realidad se recuperó un tercio de eso, o sea que en materia de empleo estamos bastante lejos de recuperarlo. A nivel de lo que es expectativas empresariales, que es una medición que hacemos mensualmente, la recuperación también es vigorosa, en el sentido de que las expectativas empresariales recuperan relativamente rápido, 2 meses después de la pandemia empiezan a recuperarse. No estamos a niveles prepandemia, pero hay como un sentimiento de una sensación de los empresarios de que los negocios van mejorando en términos promediales. Ahora bien, esto que luce de alguna forma como optimista o promisorio, se da un poco con alguna situación de agosto y septiembre, ya más coyuntural, donde este vigor empieza como a apagarse, ¿no? Ya vieron las cifras de agosto, tú las nombrabas, Romina, recién, de la industria con una caída interanual del 8%, que es un poco mayor. Y cuando uno mira las cifras desestacionalizadas se estaría aparentemente como que frenando la recuperación. Luego tenemos la cifra de septiembre de las exportaciones que no anduvieron tan mal, o sea que septiembre, pero ya vamos a entrar en un terreno donde seguramente la fase más inicial de rebote ya no es ya estaríamos saliendo de esa zona de rebote y ahora deberíamos empezar a crecer. Si es que las circunstancias siguen ayudando, crecer a tasas más bajas. Dentro de lo que es la estructura sectorial de la industria, tenemos algunos sectores realmente muy, muy golpeados, particularmente las curtiembres, diría los que fabrican tops de lana, los que exportan vehículos y autopartes a la región. Eso muy vinculado al comercio mundial, ¿no? También. Sí, diría que sí, en el caso de las curtiembres con algunos problemas también de tipo estructural, de precios y también de mercado, o sea, no solo afectados por la pandemia. En el caso de vehículos, sí, con una región complicada. El sector vehículos y autopartes dirige prácticamente gran parte de sus ventas a la región. En dificultades, y como yo decía al principio, todos estos sectores los tomó con una situación de costos relativamente apretada, ¿no? O sea, los costos en Uruguay están caros, y la verdad que de ese punto de vista, las noticias del punto de vista del tipo de cambio en Uruguay tampoco son buenas de los últimos meses, porque seguimos retrasándonos cada vez más, porque bueno, Argentina y Brasil siguen devaluando, con inflación en el caso de Brasil prácticamente, o sea, muy baja o prácticamente nula. Y Uruguay con una inflación del 8% y sin devaluar, implica que estamos, en términos anuales, encareciéndonos 8%, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, la verdad que exportar se hace complejo, y bueno, estos sectores son sectores que ya venían de dificultades, pero que después de la pandemia estuvieron recrudecida su situación, tanto desde el punto de vista productivo como de rentabilidad. Florencia, en el caso del sector agropecuario, ¿cuál es el panorama de la actividad en estos meses? Teniendo en cuenta que, claro, a diferencia del comercio y de la industria que sufrieron el impacto inmediatamente, en el agro la actividad siguió, ¿no? Siguió como, sí. Uno podría decir, bueno, en términos de actividad, de lo que tenía que hacer la gente en el campo, como si tal cosa. El tema puede haber venido por el lado de la demanda, ¿no? Exacto. Pero ¿cuál es el panorama a lo largo de esos 7 meses de pandemia? Sí, a ver, como decías, si se quiere, el agro fue de los sectores que se vio menos impactado directamente por este shock en lo que es su actividad. La actividad siguió con relativa normalidad, más allá de, obviamente, de la necesidad de protocolos y demás. En cualquier caso, a ver, el segundo trimestre también fue de caída en este sector, pero por razones más climáticas que del shock sanitario, por la caída de los rendimientos en la agricultura y bueno, y en lo que es sí la producción de carne, recogiendo también un fuerte retroceso de la demanda externa en este sector y una caída muy importante de la faena vacuna en el trimestre. En estos últimos meses empezamos a ver señales más auspiciosas en ese sentido de cara al ejercicio 2021 que está transcurriendo, con mejores señales en los precios, con expectativas si el clima acompaña, y hoy quizás ese es el principal riesgo que se advierte para el sector. Sí, recordemos eso lo que comentabas el viernes, ¿no? Los precios de los granos tienen un desempeño muy alentador en ese sentido, en el mercado internacional.
están al alza, la soja, el trigo, la soja, el trigo, arroz. el maíz, el arroz ya no subiendo como lo venía haciendo, pero todavía manteniéndose en buenos niveles, más allá de que Uruguay sigue caro. Los costos han bajado en estos últimos 2 años medidos en dólares. Y bueno, y de nuevo, si el clima acompaña, nos deberíamos encaminar a un ejercicio 2021 para el agro de crecimiento, de mejor rentabilidad también, que es un elemento por demás bienvenido en este contexto. Ahí juega el factor, la demanda de China, ¿no? Que está empujando. Claramente. Menos oferta, ¿verdad? Y hay menos oferta en algunos casos también. Hay peores noticias en términos de oferta en la soja por una corrección a la baja de lo que son las existencias en Estados Unidos. Hay también peores noticias en el trigo con menor saldo exportable de Ucrania y de Rusia. Hay riesgos climáticos para lo que va a ser la cosecha de soja en el hemisferio sur, y eso también alienta temores de que la cosecha de Brasil, uno de los principales productores mundiales de soja, sea más reducida, con lo cual en general se está dando un panorama de firmeza para los precios. De nuevo, el riesgo pasa hoy y quizás en lo que es el sector, la principal preocupación pasa porque las lluvias lleguen finalmente, acompañen y permitan buenos rendimientos productivos. Hacemos una breve pausa, si les parece, y a la vuelta conversamos sobre, por ejemplo, algo que señalaba Sebastián recién, ¿no? El sector, la industria, decía él, en promedio, bueno, no está tan lejos de los niveles de actividad prepandemia, pero sí viene mucho más rezagado el tema del personal ocupado, ¿no? Hay un aumento de la productividad de parte de las empresas que hace que, bueno, la situación los haya llevado a tomar esas decisiones de ver que más ajustados incrementan su productividad y quizás no es necesario contratar el personal que tenían antes. Bueno, con eso volvemos, por ejemplo, después de esta breve pausa.